La predicción del hombre más inteligente del mundo. Este es J. H. Hoon Kim, la persona con el mayor coeficiente intelectual jamás registrado, y ha afirmado algo impactante: Jesús volverá en nuestra generación. Esta declaración ha sacudido las noticias de medio mundo, pero Jesús mismo lo advirtió: nadie sabe cuándo volverá, ni siquiera él mismo. Sin embargo, Jesús también dejó profecías sobre su segunda venida para quienes tuvieron ojos para ver. Y Kim afirma haber analizado cada profecía cumplida, cada evento actual, cada símbolo del Apocalipsis, y todo, según él, apunta a lo mismo: estamos viviendo la última generación. Kim tiene una mente que rebasa los límites humanos. Mientras otros genios, como Albert Einstein y Stephen Hawking, tenían un coeficiente intelectual de 160, Kim tiene 274. Tiene el récord de la persona más inteligente del mundo, un nivel de inteligencia que la mayoría de la humanidad ni siquiera puede concebir. Y Kim ha estudiado en profundidad las profecías bíblicas, los textos apócrifos, los manuscritos del Mar Muerto y las matemáticas sagradas que aparecen codificadas en la Biblia hebrea, y afirma con absoluta certeza que todo está alineado. ¿Puede realmente la persona más inteligente del mundo descifrar las Escrituras y determinar el fin de los tiempos? La Biblia advierte del ansia a conocer cuándo sería la segunda venida de Cristo. Los discípulos, caminando con el Cristo resucitado, sentían esta misma urgencia. Le hicieron la pregunta directa: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ansiaban una fecha, una señal definitiva, un cuándo. La respuesta de Jesús fue directa, y en ella se encuentra la llave para entender todo esto. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No dice, es difícil de saber. No dice, necesitan una clave secreta. Dice, no os toca a vosotros. La información no está simplemente oculta, está reservada. Ninguna inteligencia humana, ningún cálculo profético, ni la más ferviente de las visiones puede abrir esa puerta. Intentarlo es querer forzar la mano de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la gente no escucha esta advertencia? A lo largo de los años, muchas personas han dicho saber cuándo volvería Jesús, y todas se han equivocado. En 1844, William Miller, un hombre estudioso, se sumergió en la profecía. Con cálculos complejos, declaró que Jesús volvería en 1844, y por sus argumentos aparentemente sólidos, mucha gente le creyó. Miles de personas, con mucha esperanza, vendieron todo lo que tenían, abandonaron sus propiedades y se reunieron en colinas y en iglesias, esperando ser arrebatados al cielo. Llegó la fecha y no pasó nada. El silencio fue terrible. La esperanza se convirtió en tristeza profunda. Ese día se recuerda como el gran desengaño. Miles de personas quedaron muy tristes y confundidas. Algunos hasta dejaron de creer. ¿Aprendimos la lección? La historia nos dice que no. Los testigos de Jehová dijeron que sería en 1914, después dijeron 1925, luego 1975. Cada vez dejaron a muchas personas tristes y confundidas. Y en nuestros tiempos, el error volvió a pasar. Un predicador llamado Harold Camping usó la radio para decir que el mundo terminaría el 21 de mayo de 2011. Llegó el día y el mundo siguió igual. Siempre pasa lo mismo. Alguien dice estar muy seguro, da una fecha exacta y luego se equivoca completamente. El problema de poner fechas no es solo quedar mal, es como un veneno para la fe. La gente se desilusiona, los que no creen se burlan, y lo peor es que los cristianos se distraen de lo que realmente deben hacer. Pero a la vez la Biblia también nos da una guía crucial. A lo largo de sus páginas, nos presentan señales proféticas que al cumplirse, nos indican que el regreso de Cristo se acerca. Los estudiosos de profecía bíblica han estudiado mucho esto, porque algunas profecías se han cumplido y otras están cumpliéndose ahora mismo. Entonces, ¿la predicción del hombre más inteligente de la Tierra concuerda con la profecía bíblica?
Vamos a analizarlo. Imagina un día tranquilo en Jerusalén. Los discípulos de Jesús caminaban junto a él. Miraban el gran templo de la ciudad. Parecía que nada podría derribarlo. Pero entonces Jesús los miró y les dijo algo que los dejó sorprendidos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo era el orgullo de todo el pueblo de Israel. ¿Cómo iba a ser destruido? Sonaba imposible, una locura. Pero Jesús nunca hablaba por hablar. Ahora avancemos en el tiempo. Unos 40 años después, al año 70 DC, un ejército muy poderoso, el ejército de Roma, ataca la ciudad. Y entonces el templo empieza a arder. Un historiador de esa época llamado Flavio Josefo, que lo vio todo con sus propios ojos, escribió lo que pasó. Contó que los soldados romanos, llenos de furia, empezaron a romper el templo piedra por piedra. ¿Por qué? Porque el fuego había derretido todo el oro que decoraba el templo, y el oro líquido se había metido entre las grietas de las rocas. Los soldados querían encontrar hasta la última gota de oro. Al final, no quedó piedra sobre piedra, justo como Jesús había dicho. La profecía, esa promesa de algo que iba a pasar, se cumplió exactamente. La destrucción del templo fue muy importante y marcó el final de una época. Pero, ¿por qué nos importa a nosotros algo que pasó hace casi 2000 años? Porque esta fue la primera de varias señales que anuncian que Jesús volverá. Y justo después de la destrucción del templo, se cumplió otra profecía, que el pueblo judío sería esparcido por todo el mundo. A esto se le conoce como la diáspora. Muchos años antes, en la Biblia ya se había anunciado. En Deuteronomio, Dios avisó que los judíos serían echados de su tierra y vivirían separados por todo el mundo. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y así fue. Durante casi 1900 años, los judíos no tuvieron un país propio. Fueron perseguidos y expulsados de muchos lugares. Pero pasó algo increíble. A pesar de todo, nunca dejaron de ser quienes eran. Mantuvieron sus costumbres, su fe en Dios y su unidad como pueblo. ¿Crees que esto es casualidad? Pueblos muy antiguos y poderosos, como los hititas o los amorreos, y incluso los grandes imperios como Babilonia o Roma, desaparecieron para siempre. Pero el pueblo judío sigue aquí, como una prueba viviente de que las promesas de Dios se cumplen. Así que tenemos dos profecías muy grandes que ya se han cumplido. Primero, la destrucción del templo de Jerusalén, predicha por Jesús. Segundo, el pueblo judío esparcido por el mundo, tal como predijo Deuteronomio. ¿Qué nos dice esto? Que el reloj de Dios está en marcha y el tiempo avanza más rápido de lo que creemos. Jesús no es una pista muy clara. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Pero después de estas dos profecías, el reloj profético de Dios se detuvo. Durante casi 2000 años, no se cumplió ninguna profecía más. Pero todo cambió el 14 de mayo de 1948. Durante mucho tiempo, el pueblo judío vivió separado por todo el mundo. Eran como un cuerpo sin huesos, una familia sin casa. Parecía imposible que volvieran a estar juntos. Pero hace 2700 años, el profeta Isaías hizo una predicción muy difícil. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esta predicción parecía imposible de ocurrir hasta que pasó. En un solo día, Israel volvió a ser un país. El mundo vio cómo se cumplía una promesa muy antigua. El reloj profético de Dios volvió a andar. Pero, ¿cómo pasó esto? Otro hombre de Dios llamado Ezequiel tuvo una visión hace mucho tiempo. Vio un valle lleno de huesos secos. Eran los huesos del pueblo de Israel. Dios le dijo que hablara a esos huesos. De repente hubo un ruido muy fuerte. Los huesos se juntaron. Le salió piel y músculos y se levantaron como un ejército grande. Esta visión era la promesa de que Israel volvería a existir. En 1948, los huesos se juntaron. Jesús mismo nos dio una pista importante. Dijo, miren la higuera. Cuando sus ramas se ponen verdes y le salen hojas, saben que el verano está cerca.
La higuera en la Biblia simboliza el pueblo de Israel. Durante 2000 años fue como un árbol seco. En 1948 le salieron hojas nuevas. Esta es la señal más importante. Es como cuando empieza la cuenta para algo muy grande. Jesús no habló de una sola señal, habló de muchas señales que ocurren juntas. Y otra señal profética también se ha cumplido. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mira estos datos increíbles. La Biblia ya está traducida a 3.495 idiomas. Y el 98% de todas las personas del mundo ya tienen la Biblia disponible en una lengua. La organización Wycliffe Bible Translators dice que cada 10 días se completa una nueva traducción a otro idioma que antes no tenía Biblia. En el año 1000, más de la mitad del mundo nunca había escuchado sobre Jesús. Ahora solamente cerca del 3% no ha sido alcanzado todavía. La profecía de Jesús se cumple delante de nosotros. Otra señal que parece estar ocurriendo ahora. Comenzaron los dolores de parto. Jesús dijo: oirán de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Habrá enfermedades, hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores. Jesús comparó estas señales con los dolores que siente una mujer antes de dar a luz a un bebé. Cuando hay contracciones comienzan lentas y se van haciendo más fuertes y más seguidas hasta que nace el bebé. Asimismo ocurre con estas señales. No son eventos separados, se hacen más frecuentes e intensas hasta que llega el fin. Durante el siglo XX murieron 108 millones de personas en todas las guerras. Eso es mucho más que en todos los siglos anteriores juntos. Hoy mismo hay 56 conflictos o guerras activos en el mundo al mismo tiempo. Algo fascinante más. La palabra original que usó Jesús para dolores en el libro de Mateo Gimbov viene del griego odín, que significa específicamente los dolores de parto. No es cualquier dolor, sino un dolor que anuncia que vendrá una nueva vida. Hasta ahora hemos visto las profecías que ya han ocurrido y las que pueden estar ocurriendo. Pero la Biblia también habla de las siguientes que están por venir e indican la segunda venida de Cristo como un ladrón en la noche. Así dice la Biblia que será el fin. Primero pasará algo increíble, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Millones de personas que creen en Jesús desaparecerán de la tierra para encontrarse con Él en el cielo. A este evento se le conoce como el arrebatamiento. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasará después con toda la gente que se quede en la tierra después de que los creyentes desaparezcan? Aparecerá un líder mundial muy especial. Será un hombre que engañará a todos con su carisma y sus promesas. La Biblia lo llama el hombre de pecado. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje, conocido como el Anticristo, hará un pacto o acuerdo de paz con la nación de Israel por 7 años. Esos 7 años serán terribles. Un tiempo que la Biblia llama la Gran Tribulación. Este líder prometerá paz, pero traerá guerra y sufrimiento. En Apocalipsis, Juan ve el templo de Jerusalén que actualmente no existe. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esto implica la existencia del templo durante los eventos finales. Todos estos pasajes apuntan a un templo físico en Jerusalén que aún no ha sido construido. Pero un dato interesante. ¿Sabías que en Israel ya se están preparando para reconstruir su templo? En Jerusalén tienen los planos, los materiales y hasta los sacerdotes listos. Todo está preparado para que esta profecía se cumpla. A la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, el Anticristo romperá su promesa de paz. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto significa que hará algo terrible y ofensivo en el lugar sagrado mostrando su verdadera maldad. Después de ese evento, Jesús volverá a la tierra, pero esta vez no será en secreto. La Biblia dice: «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Sus pies tocarán un lugar exacto, el monte de los olivos, el mismo monte desde el que subió al cielo hace 2000 años. El profeta Zacarías lo escribió hace mucho tiempo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos».
Entonces, cuando Jesús regrese, comenzará algo que nunca hemos visto, un reino de 1000 años en el que Cristo gobernará el mundo desde Jerusalén. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A este tiempo se le llama el milenio, un periodo sin guerras, sin gente mala, sin injusticia y sin tristeza. Para que te hagas una idea, en toda la historia de la humanidad, solo hemos vivido 268 años sin que hubiera una guerra en algún lugar del mundo. El reinado de paz de Cristo durará casi 4 veces más que eso. Pero ni siquiera eso es el final. Después de los 1000 años de paz, llegará el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. En ese día, cada persona que no creyó en Dios será juzgada. Cada cosa que hicimos, cada palabra que dijimos y cada pensamiento secreto que tuvimos, todo saldrá a la luz. Y después de ese juicio, llegará la promesa final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No será un arreglo de nuestro mundo, sino un mundo completamente nuevo, creado por Dios. Un lugar donde no habrá más muerte ni dolor. La Biblia ha cumplido muchas profecías antes con total exactitud. Vemos señales por todas partes y las cosas buenas se están preparando para una nueva vida. Las profecías futuras, el rapto, la tribulación, el anticristo, el milenio, cielo nuevo y tierra nueva. Si las anteriores se cumplieron con precisión milimétrica, ¿qué te hace pensar que estas no? Pero hay algo muy importante que la mayoría de los cristianos no entiende sobre esto. Muchos cristianos usan las profecías como si fueran un juego o una película de misterio. Se ponen a calcular fechas, intentan adivinar quién es el anticristo, discuten sobre cómo será el futuro. Pero la Biblia indica que esta es la perspectiva equivocada, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Entiendes lo que esto significa? La Biblia no nos cuenta el futuro solo para que tengamos información, nos lo cuenta para que cambiemos nuestra forma de vivir ahora mismo. Pero aquí viene algo interesante: ¿cómo interpretar las profecías del fin de los tiempos? No todos los cristianos entienden la segunda venida de Cristo de la misma manera. Algunos creen que el reino de Dios ya está aquí en nuestros corazones, otros esperan que Jesús venga a reinar en la tierra por 1000 años. Otros piensan que la iglesia tiene que mejorar el mundo antes que Cristo vuelva. Es confuso, pero lo importante es que todos, absolutamente todos, están de acuerdo en lo más importante: Cristo va a volver y debemos estar preparados. Un dato histórico impresionante: en cada generación, desde los tiempos de los apóstoles, los cristianos han creído que vivían en los últimos días. ¿Estaban equivocados? No. ¿Estaban despiertos? Vivían sintiendo que cada día era importante, como si Jesús pudiera volver en cualquier momento. Esa forma de vivir transformó el Imperio Romano, ayudó a terminar con la esclavitud, impulsó la construcción de hospitales, cambió el mundo. ¿Por qué? Porque cuando vives esperando a tu rey, no te puedes quedar de brazos cruzados. Jesús mismo nos avisó: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar no es solo no dormir, significa estar atento, preparado y viviendo como a Él le agrada. Aquí está la idea clave que muchos no entienden. La profecía no es un rompecabezas para resolver, es una alarma para despertar. Los primeros cristianos vivían con una palabra que repetían constantemente: Maranata. Es una palabra antigua que significa el Señor viene. No era un grito de miedo, era un grito de batalla para ser mejores cristianos incluso ante las dificultades. Los arqueólogos han encontrado mensajes descritos por cristianos hace casi 2000 años que decían simplemente: Jesús viene pronto. 2000 años después el mensaje sigue siendo el mismo y sigue siendo verdad. Pero si lo pensamos, nunca antes tanta gente había querido adivinar cuándo será el fin del mundo. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué secreto se esconde detrás de estas ganas de saber la fecha? Se hacen llamar los anunciadores y mucha gente les cree porque sienten miedo y curiosidad. Pero esto no es algo nuevo, es una trampa muy antigua. Jesús mismo nos avisó de esto. Miró a sus seguidores y les dijo claramente:
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Un falso profeta es alguien que dice hablar de parte de Dios, pero en realidad miente. Jesús insistió todavía más en esta advertencia, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. La gran señal que ellos te ofrecen no es un milagro en el cielo, es una fecha en un calendario. Y aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué necesidad llenan estas personas? La respuesta es el orgullo. El orgullo es el deseo de sentirse especial, de saber lo que otros no saben. Es querer tener un conocimiento secreto que Dios supuestamente les dio solo a ellos. Esto los hace sentir por encima de los demás. Pero ser un profeta de Dios nunca fue para sentirse orgulloso. En el Antiguo Testamento de la Biblia había una prueba muy simple y muy dura para saber si un profeta era de verdad. Deuteronomio dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere ni se aconteciere lo que dijo, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Esto significa que si lo que anunciaban no se cumplía, quedaba claro que Dios no había hablado por medio de ellos, sino que habían hablado por orgullo. Y en esos tiempos, un falso profeta podía morir por su mentira. Por eso el apóstol Juan nos da una orden, no una sugerencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Cuando la Biblia habla de probar los espíritus, se refiere a que debemos examinar los mensajes y las enseñanzas que escuchamos para ver si de verdad vienen de Dios. Si Jesús, el propio Hijo de Dios, aceptó no saber esa fecha y dijo que solo la sabía el Padre, ¿quién es una persona para decir que sabe más que Él? Regla número 1. Compara siempre lo que te dicen con la Biblia. Por eso en la Biblia se felicita a los cristianos de Berea porque ellos estudiaban las Escrituras todos los días para ver si lo que les enseñaban era verdad. Pero ¿y la persona que da el mensaje? ¿Cómo saber si es de fiar? Regla número 2. Mira cómo vive la persona que da el mensaje. Jesús lo dijo muy claro. Por sus frutos los conocerán. ¿Y qué son los frutos? Son las acciones, las palabras y la forma de ser de esa persona. Piensa en esto, de un árbol malo no pueden salir frutos buenos. Igualmente, si alguien tiene un corazón malo o busca engañar, su vida lo demostrará. Así que pregúntate, ¿su vida demuestra que ama a Dios y a los demás? Y hay regla más importante, una profecía de Dios siempre se cumple. La Biblia es muy estricta con esto. Tiene que cumplirse al 100%, no al 90% ni al 99%. Si quieres saber qué ocurrirá exactamente el día de la segunda venida de Cristo, tienes que ver el video que aparece en pantalla, las 7 trompetas del Apocalipsis. Verás cómo el cielo se abre, las personas son arrebatadas, llega el anticristo y finalmente el Cordero regresa para reinar eternamente. Haz clic en el video y sigue el camino profético. No te lo puedes perder.